Ok, listo. Ya estamos en Facebook también con nuestros compañeros. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todos en esta nuestra sesión de todos los miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, continuamos con nuestro ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao. Y esta noche tendremos al doctor Antonio de Diego Onsorbe con redes neuronales, una nueva forma de estudiar el universo. Física, adelante, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto contar ahora con la presencia del doctor José Antonio de Diego Onsorbe, además de un colega, es un muy buen amigo. Él nos va a hablar sobre las bases astronómicas. Observen que conforme tenemos instrumentos más poderosos, tenemos muchísimo más información. Lo que eso hace que tengamos que organizarla, sintetizarla y ordenarla. El doctor José Antonio de Diego Onsorbe se doctoró por el Instituto de Astrofísica de Canarias en 94 y ya en 95 formaba parte del grupo de investigadores del Instituto de Astronomía en donde trabajamos. Cuenta con más de 80 publicaciones arbitradas en revistas científicas, entre las que destacan las referidas a los núcleos activos de galaxias, lentes gravitacionales y métodos estadísticos e inteligencia artificial aplicadas a la astronomía. Actualmente es responsable de un proyecto tecnológico de replicación de espejos para telescopio con una patente en trámite. Colabora en los equipos internacionales de Otelo y Lockman que investigan la naturaleza de la galaxia y la evolución del universo en observaciones realizadas con el Gran Telescopio de Canarias de 10 metros. Pues con ustedes los dejo para que nos hable de una nueva forma de investigar al universo. Doctor, son todos suyos. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues buenas noches a todos. Les voy a hablar sobre bueno, en parte es mi trabajo y en parte es lo que, pues una nueva forma de ver los datos y de trabajar en astronomía. ¿Se ve la presentación ya? Sí, doctor, se ve muy bien. Ok, entonces el título de la plática de hoy va a ser Investigando el universo con redes neuronales. Entonces, Geoffrey Hinton, que es un psicólogo cognitivo y científico de computadoras de la Universidad de Toronto, pues ha dicho varias frases de estas lapidarias. Una de ellas es que una vez que su computadora simula ser una red neuronal, puede realizar una tarea dada con solo mostrarle muchos ejemplos. Entonces, esto es una de las cosas que realmente ha potenciado mucho las redes neuronales. Ya no tenemos que programar exhaustivamente un software, sino que podemos dejar que el software se enseñe a sí mismo. De todas formas, para tratar lo que vamos a ver hoy, necesitamos un poco de trasfondo, ¿no? Entonces hoy voy a hablar de varias cosas. Voy a hablar de galaxias, seguramente la mayoría de ustedes saben perfectamente lo que es una galaxia, pero para recordar un poco, voy a hablar de las oscilaciones acústicas bariónicas, que es un tema muy importante en la investigación astrofísica hoy en día, y luego voy a hablar de las redes neuronales. Bueno, las galaxias, cuando hablamos de galaxias, lo primero que se nos viene a la mente es la galaxia de Andrómeda, es la única galaxia visible a simple vista, es una galaxia muy próxima a la nuestra, una galaxia espiral, y prácticamente tenemos esta idea de una galaxia. Sin embargo, pues hay muchos tipos de galaxias, ¿no? En esta imagen del Hubble profunda, pues podemos ver que sí hay galaxias espirales, como la de Andrómeda, pero también tenemos un montón de galaxias que tienen otras formas diferentes, elípticas, muchas irregulares. Entonces, de galaxias hay de muchísimos tipos y de muchísimos tamaños. Nuestra Vía Láctea es una galaxia relativamente grande, comparado con la mayor parte de las galaxias en el universo son
galaxias enanas. Nuestra galaxia tiene unos 100.000 millones de estrellas y es una galaxia relativamente grande. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, es un poquito más grande que la galaxia, que la Vía Láctea, pero más o menos son tamaños similares, ¿no? Pero en el universo nos vamos encontrando galaxias mucho más pequeñas que la nuestra, desde luego, pero también mucho mayores, ¿no? Particularmente las galaxias elípticas que residen en los centros de cúmulos de galaxias, son concentraciones enormes de galaxias, suelen ser galaxias muy, muy grandes. Y la galaxia más grande que se conoce hoy en día es esta, IC 1101, que es una galaxia que, bueno, es como 1000 veces más grande, tiene 1000 veces más estrellas que la nuestra. Entonces, a los astrónomos nos ha interesado siempre mucho la clasificación de galaxias. Hubble hizo un esquema de clasificación, luego ha habido otros, pero el de Hubble es muy conocido y todavía es ampliamente utilizado, porque es una secuencia de galaxias que nos explican un poco la física, una evolución física de las galaxias, ¿no? Entonces, las primeras clases, las E0 hasta las SB, o las S0 y las SB0, esta primera parte son lo que se llaman galaxias tempranas, son galaxias muy rojas, con poblaciones de estelares muy antiguas, y muchas de ellas residen en los cúmulos de galaxias, como decía, en los centros de los cúmulos, y tienen esta apariencia bastante suave, ¿no? Y luego tenemos, a partir de aquí, lo que son las galaxias tardías, que son básicamente las galaxias espirales, pueden presentar una barra o no. Y finalmente tenemos galaxias irregulares. Todas estas gradualmente son más azules, gradualmente van teniendo población de estrellas más jóvenes. Las galaxias irregulares están superdominadas por galaxias jóvenes, por estrellas jóvenes, y por eso tienen colores azules. Cada vez tienen más polvo, cosa que en las galaxias elípticas no hay. Entonces, esta clasificación, aparte de la forma de la galaxia, nos está hablando sobre las condiciones físicas en las que se encuentran. Otro descubrimiento de Hubble, otra cosa importante que hizo, fue la ley de Hubble. Hubble se dio cuenta que las galaxias que están más lejanas se alejan a una velocidad mayor que las que están más cerca. Esa es la famosa ley de Hubble, que básicamente se expresa como que la velocidad con que se alejan es igual a una constante, la constante de Hubble, por la distancia a la que se encuentran. El valor aceptado actualmente es de unos 68 kilómetros por segundo y por megaparsec. Entonces, cada megaparsec la galaxia se aleja, pues el primero que pega la megaparsec es 68 kilómetros por segundo, el segundo pues el doble, el tercer megaparsec que estén más lejos pues el triple y así. Entonces es una ley lineal. En los años, en el siglo XX, había mucha discusión sobre el valor de la constante de Hubble. Dependiendo qué estudios se hacían, unos daban que tenía un valor de 100, otros decían que tenía un valor de 50, muchos quedaban en un valor 75 porque, bueno, pues era el medio, ¿no? Para determinar las distancias a las galaxias, bueno, pues primero se estudiaron las distancias a las estrellas cercanas por el método que se llama de paralaje. Esto consiste simplemente en que la Tierra orbita al Sol y cuando se encuentra en posiciones opuestas, si miramos una estrella, pues vamos a ver un ángulo que están a un ángulo diferente. Sabiendo la distancia, sabiendo el diámetro de la órbita de la Tierra, podemos determinar a qué distancia se encuentra. De esta forma se encontraron una serie de estrellas que se llaman cefeidas, que son estrellas variables, y luego se averiguó que estas estrellas poseen una relación periodo-luminosidad, que se llama. Entonces, dependiendo del periodo que tienen, las estrellas son más o menos brillantes, y sabiendo cuál es el brillo intrínseco, pues a partir del brillo aparente podíamos determinar
para galaxias cercanas a qué distancia se encontraban. Así descubrimos otra regla cósmica de medir, que son las supernovas de tipo 1A. Estas supernovas siempre tienen la misma luminosidad y cuando las vemos en galaxias todavía más lejanas, pues podemos determinar a qué distancia se encuentran. Entonces esto ha favorecido que la astronomía pues avanzase muchísimo, ¿no? A principios del siglo XX, pues ni siquiera se sabía que había otras galaxias. Se pensaba que el universo era la Vía Láctea y que las galaxias espirales y otros objetos que se conocen hoy en día formaban parte de la Vía Láctea, ¿no? Luego se fue aumentando el tamaño del universo conocido y hoy en día ya llegamos realmente a distancias, a saber la distancia de galaxias que están pues muy lejos, ¿no? A 2.000 millones de años luz de nosotros. Esto se relaciona con el otro tema que les quería hablar, las oscilaciones acústicas bariónicas. Es posible que hayan oído el nombre y que les haya aterrorizado solamente el nombre ya, pero no se preocupen, no es tan complicado. Básicamente tienen aquí el efecto de tirar una piedra al agua. Y lo que vemos es que provoca unas ondas que se van expandiendo. Lo mismo pasó con el universo primitivo. Si miramos la radiación de fondo cósmico, esta radiación se produjo cuando el universo creció suficientemente y se hizo transparente. Al hacerse transparente, ya la radiación no estaba borrando, digamos, o barriendo la materia, y en ese momento se produce como una, vamos a decirlo así, como una onda de choque. Esas oscilaciones del fondo cósmico, que tal vez hayan visto alguna vez la gráfica, se ven como estas oscilaciones aquí. Entonces, la oscilación típica tiene pues, alrededor de 1 segundo de arco de tamaño. Claro, esto es una representación en una gráfica, pero en realidad lo que veríamos en el universo es algo más parecido a esto. Y el tamaño de estos circulitos sería lo que sería este segundo de arco. Este grado, perdón, segundo, este grado de arco. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues estas oscilaciones que se ven en la radiación de fondo cósmica tienen que haber llegado hasta la actualidad de alguna manera. Y efectivamente, cuando miramos en la distribución de galaxias, vamos a ver que las galaxias han ido distribuyéndose en estos circulitos y podemos ver concentraciones de galaxias que corresponden a estas oscilaciones bariónicas. Entonces esto es muy interesante porque esto nos da una regla cósmica diferente. Es una regla que nos permite, nos puede permitir averiguar cómo ha ido cambiando o cómo ha ido evolucionando el universo, cómo ha ido creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la física de cómo se han ido expandiendo estas oscilaciones hasta el universo actual es conocida. Entonces, si nosotros vemos el tamaño del fondo cósmico y el tamaño a una distancia dada de esta misma oscilación, pues eso nos está hablando de cómo ha evolucionado el universo durante toda esta época. Y esta ha sido una de las cosas principales que está detrás, no es la única, pero es una de las cosas principales que está detrás de todos los estudios que se están haciendo y que se han hecho hasta ahora. Actualmente, pues hay varios surveys o catastros astronómicos que se han hecho y se está realmente invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer esto. Y probablemente el más interesante a corto plazo va a ser el Legacy Survey de espacio y tiempo del telescopio
el sinóptico, en el Vera Rubin Observatory. Entonces, este estaba previsto empezar en el 2022 debido a la pandemia. Ya se ha retrasado hasta el 2024, pero está por empezar. Y para que nos hagamos una idea de cuál es la inversión, bueno, el presupuesto entre el 2014 y el 2022 estaba presupuestado una cantidad de 473 millones de dólares. La operación prevista es a partir del 22, ahora será del 24, de unos 10 años. El tamaño del telescopio es 8.4 metros, ni siquiera es el telescopio más grande del mundo, ni los que están proyectándose ahora. Pero es un telescopio, bueno, pues bastante grande para los estándares actuales. Y va a ser capaz de producir 15 terabytes de datos por noche. Eso es un montón de datos. Va a ser capaz de observar unos 37.000 millones de objetos. Entonces, esto no hay fuerza humana que pueda analizarlos uno por uno. Se necesitan técnicas estadísticas o de inteligencia artificial capaces de analizar todo este volumen de datos que supera con mucho la capacidad de no solo de un astrónomo, sino probablemente de toda la humanidad para investigarlos uno por uno. Entonces, bueno, el telescopio tiene un diseño muy bonito, como pueden ver, va a ser 8.4 metros y esperemos que ya no se retrase más y empiece a funcionar como se está previsto en el 2024. El otro tema ya, que es básicamente a donde queríamos llegar, es el de las redes neuronales. Vamos a ver un poco lo que son las redes neuronales y cómo se relacionan las redes neuronales con la astronomía, o qué se está haciendo con redes neuronales en la astronomía. Bueno, cuando hablamos de redes neuronales nos pueden venir muchas cosas a la cabeza, pero en realidad las redes neuronales son un subconjunto de un proceso mucho más amplio, que es el de la inteligencia artificial. El mundo empezó a interesarse por la inteligencia artificial en los años 50. Y entre los años 50 y 80, sobre todo, fue un interés bastante académico. No había tecnología para explotarla realmente. Pero bueno, era, por lo menos desde un punto de vista casi filosófico, pues se definía inteligencia artificial como aquellos programas, aquellas máquinas que eran capaces de aprender y razonar como humanos. Ya en los años 80 empiezan a desarrollarse muchos métodos, sobre todo estadísticos, que permiten empezar a aterrizar un poco este concepto general de inteligencia artificial, y así sale pues, el aprendizaje automático, machine learning en inglés, en las cuales bueno, tenemos como unas recetas de aprendizaje, pero los programas no están explícitamente pensados para un tipo de problema, sino que bueno, están programados de forma muy general. Y entonces el programa es capaz de aprender a partir de los datos que le damos cómo predecir o cómo clasificar o cómo predecir valores. De todas formas, el aprendizaje automático está bastante limitado en muchas cosas, y es a partir del año 2010, 2006, podríamos adelantarlo incluso, hasta la actualidad, donde ha empezado a trabajarse y somos capaces de trabajar en lo que se llama el aprendizaje profundo, que básicamente son las redes neuronales. ¿Y qué tienen las redes neuronales? Bueno, que son capaces de adaptarse y aprender si las alimentamos con suficiente cantidad de datos, con grandes cantidades de datos en realidad. El aprendizaje profundo, entonces, ha sido como una ruptura respecto a lo que se había hecho hasta ahora. ¿Por qué?
Bueno, pues cuando programábamos con Machine Learning, con el aprendizaje automatizado, nosotros teníamos unos datos, pero teníamos que trabajarlos. Esos datos no nos servían así de entrada. Si teníamos, por ejemplo, queremos hacer un algoritmo que sea capaz de reconocernos si lo que tenemos es un coche, o es un camión, o es un avión, o es un barco, pues teníamos que medir, por ejemplo, teníamos que medir el tamaño de las ruedas, cuántas ruedas tenía, tiene volante o no tiene volante, cuál es el largo del coche, el largo del vehículo, el ancho del vehículo. Todo esto lo teníamos que hacer y metérselo al algoritmo, y el algoritmo entonces decía, ah, pues sí, es un coche, o no, no es un coche, es un barco. Lo que tiene el aprendizaje profundo es que ya este paso humano nos lo ahorramos. Nosotros sencillamente le ponemos la imagen, por ejemplo, de un coche, y el algoritmo va a ser capaz de decir, ah, mira, veo que aquí hay unas distancias, veo que aquí hay una cosa que debe ser para dirigir, aquí hay unos asientos. Él hace este trabajo humano y también hace el trabajo de clasificación, por ejemplo, o de regresión. Y nos va a decir directamente, esto es un coche o no es un coche. No hemos tenido que realmente que trabajar mucho estos datos. Nos ponemos tal cual nos llegan. Bueno, y entonces decimos, vale, estupendo, pero ¿por qué se llaman redes neuronales? Parece que es un nombre así como demasiado biológico, ¿no? Y es que realmente, en algunos aspectos, una red neuronal artificial se parece a las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro, por ejemplo. ¿Qué es una neurona? Bueno, pues la neurona es una célula que tiene una serie de entradas de datos, que son las dendritas, y tiene un núcleo que procesa esas señales eléctricas y las saca, digamos, y las transmite a otras neuronas. La neurona artificial es lo mismo, tiene una serie de entradas, tiene un núcleo que procesa esa información, es una función matemática, y nos da una salida que va a otras neuronas. Entonces, cuando tenemos ya muchas neuronas, vamos teniendo una red neuronal. Y las redes neuronales están compuestas de capas. Tenemos primero una capa de entrada de datos, que serían como los ojos, los sentidos de la red neuronal. Luego tenemos una serie de capas, puede ser una, puede ser 4, puede ser 20, pueden ser las que sean, con una serie de neuronas. Todo está, fíjense, completamente conectado en este caso. Y cada neurona de una capa se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa y así. Esta es una red neuronal profunda típica. Y finalmente va a unas neuronas de salida. Puede ser una sola neurona que nos diga si es un coche o no es un coche, o que nos dé un valor de regresión, o pueden ser varias neuronas que nos digan, ah, es un coche, es un camión, es un barco, es un avión, lo que sea. Entonces, estas similitudes por las que tienen el nombre, ¿no?, de redes neuronales. Ahora, hay muchos tipos de redes neuronales. Las redes neuronales profundas o densas son de este tipo. Todo está interconectado uno por uno. Cada célula, cada neurona está conectada con la siguiente de la siguiente capa, con todas las demás. Y al final tienen una salida, ¿no? Pero ya les digo, el número de capas puede variar completamente. Luego tenemos algunas capas que pueden ser diferentes. En vez de ser capas densas, como en este caso, pueden ser capas convolutivas, que se llaman. Entonces tenemos una red neuronal convolutiva, y esas son las que se utilizan en imagen. Entonces nosotros le pasamos imagen, puede ser hasta una película, y la red neuronal la estudia y finalmente, pues en este caso, nos da una clasificación
Es un coche, es un camión, es una bicicleta, lo que sea. La red neuronal convolutiva pues tiene una serie de capas que son diferentes de las capas de las redes densas. Pero bueno, básicamente al final de estas capas tienes un módulo, un bloque de capas densas como estas, que ya van a trabajar con datos básicamente tabulados, ¿no? Todo esto lo que ha hecho ha sido pasar la imagen por diferentes filtros, ¿no? Hasta obtener algo que ya lo podemos estudiar con una red densa. Finalmente tenemos las redes recurrentes. Estas redes son capaces de retroalimentarse de una capa a otra. Son redes que se utilizan para secuencias de palabras, por ejemplo, para traducciones, para clasificación de textos, o para estudiar series temporales, ¿no? Entonces, son redes orientadas a secuencias y a series. Bueno, nos vamos a dedicar un poquito a cómo son las redes convolutivas, cómo trabajan. Bueno, pues básicamente nosotros tenemos una imagen, tenemos una capa de entrada. Esta imagen tiene que estar digitalizada, por supuesto. Y cada píxel de la imagen, cada puntito de la imagen va a ir a una de estas neuronas. Esta capa de entrada luego va a pasar sus resultados a diferentes capas. Y cada capa va a ir identificando algo que es cada vez más profundo, más abstracto. Entonces, al principio identifica, por ejemplo, ejes de la fotografía, ¿no? Bordes. Luego va combinando esos bordes y va viendo pues ya algunos aspectos más generales, pero cada vez un poco más abstracto, pero más general. Y finalmente va identificando cosas en las imágenes. Aquí está puesto de esta forma. Realmente las identificaciones que hace pueden ser muy abstractas. Y con abstractas quiero decir, son cosas que nosotros lo veríamos a simple vista y no sabríamos lo que estamos viendo. Pero la red neuronal sí lo averigua. Eso es lo que les da gran potencia a las redes neuronales y que permiten que incluso podamos aplicarlo a problemas que obtengan resultados mejores que los que obtendría un ser humano, ¿no? Ya que ha trabajado toda la red neuronal, finalmente nos vamos a las capas de salida y nos va a decir, pues mira, este es George Washington, este otro es Abraham Lincoln, lo que sea, ¿no? Vamos a ver un video pequeñito de cómo trabajan estas redes convolutivas. Hay una base de datos que se llama MNIST, que se trata de números, dígitos escritos a mano. Entonces la red lo que va a hacer es identificar cada dígito pues, a través de la red neuronal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el 7, esto es lo que hace la primera capa, aquí tenemos un 2, un 1, un 6, fíjense que va detectando bordes, pero cada vez lo que va estudiando la red es cada vez más abstracto. Aquí ya no sabemos lo que está viendo. Y aquí menos. Pero lo está identificando bien. Esto es un 5, este es un 7, un 2. Entonces las redes neuronales trabajan así. Las primeras imágenes, los primeros resultados de las primeras capas suelen ser muy reconocibles, pero luego se van complicando. Aquí vamos a ver una imagen de un gatito y que van viendo diferentes capas de la red. Pues al principio vemos que reconoce los bordes. Y mira, sí, se reconoce bien el gatito, ¿no? A medida que vamos avanzando, bueno, pues cada vez reconoce bordes un poquito más abstractos, pero todavía se reconoce el gatito en estas imágenes, ¿no?
Y aquí, pues sí, en alguna tal vez todavía veamos que hay un gatito, ¿no? Como aquí, ¿no? Pero ya empieza a ser bastante complicado reconocer la imagen original. Podemos tener puntos ciegos, estos son neuronas que no se activan, eso es típico también de las redes neuronales, esta neurona no, el filtro no está proporcionando información para distinguir si es un gato o no es un gato, entonces quedan en ceros. Y ya la última capa, pues como pueden ver, pues el gatito ha desaparecido y lo que está reconociendo son cosas que uno no sabría ni identificar en la imagen original, ¿no? Y es completamente abstracto lo que está reconociendo. Pero le sirve a la red neuronal para clasificar correctamente este animal como un gatito. Bueno, ya pasando un poco a la astronomía, esto mismo lo estamos haciendo en astronomía con las galaxias. Aquí tenemos una imagen de una galaxia espiral y al pasarla por diferentes capas convolutivas, pues va saliendo, primero va identificando bordes y cada vez va identificando cosas más abstractas dentro de la... Aquí todavía podemos reconocer bien la galaxia original, pero pues ya en estas últimas imágenes, pues ya no. Entonces, este sería, por ejemplo, un caso de aplicación para clasificación de galaxias. Con esto, la red neuronal podemos entrenarla para que clasifique esto como una galaxia espiral o una galaxia elíptica, lo que haya, ¿no? Pero realmente, con las imágenes se pueden hacer muchísimas cosas, aparte de clasificar. Se puede hacer, por ejemplo, mejorar la resolución de una imagen. Aquí tenemos dos imágenes, una con el SLOAN. El SLOAN es un estudio que se hizo un survey con un telescopio de 2.5 metros. Y la misma galaxia se ha observado con un telescopio de 8.4 metros. Entonces, nosotros podemos entrenar a una red neuronal para que vea esta galaxia de entrada y sepa que el resultado tiene que ser como este. Y entonces lo que nos está prediciendo es esto de medio. Entonces yo le doy esta galaxia y mira, me dice, en realidad lo que tú tienes es esto. Estoy mejorando la imagen, ¿por qué? Porque esto está tomado con un telescopio de 2,5 metros y con una resolución de una cámara que no es muy buena, digamos, y este está tomado con un telescopio mucho mayor, de 8.4 metros, con una cámara con muchísima más resolución. De todas formas, son observatorios en tierra, no es el Hubble, no tenemos la super resolución del Hubble. Pero la red neuronal a partir de esta imagen nos está prediciendo algo que es muy similar a lo que observaríamos con un telescopio mayor. También se utiliza para reconocer, por ejemplo, lentes gravitatorios. Aquí tenemos una imagen de un lente gravitatorio. Se trata de una galaxia cuya masa está curvando el espacio-tiempo por un efecto de relatividad general y una galaxia que está detrás, que normalmente no la podríamos observar porque sería muy débil, la conseguimos observar. Aquí tenemos 3 imágenes de esta galaxia. Una, sobre todo, se ve un arco muy claro. Entonces, cuando lo tratamos con redes neuronales, podemos distinguir en diferentes capas, diferentes bordes. Aquí, por ejemplo, está distinguiendo muy bien cuál es el arco. Y entonces, finalmente, lo que esto nos sirve es para poder clasificar automáticamente una imagen, esto es una lente gravitatoria o no es una lente gravitatoria. Ahora, cuando tratamos con imágenes, tenemos un problema que es que al fin y al cabo necesitamos una imagen con un tamaño suficientemente grande como para poder distinguir algo en la imagen. Pero, ¿qué hacemos cuando las galaxias son demasiado débiles, están demasiado lejanas? Pues aquí tenemos varias galaxias que son como similares a la nuestra, a distancia cero, cerca en el universo local, y cómo las vamos viendo a medida que nos vamos alejando.
Y finalmente, pues ya llega un punto en que lo que vemos, pues no tenemos resolución, no sabemos, no podemos decir cuál es la distribución de luz en esto que es un punto, ¿no? Entonces no podemos identificar qué tipo de galaxia es, no podemos clasificarlo. Cuando tenemos este problema, ya solamente nos queda no utilizar imágenes, utilizar la fotometría que tenemos de las galaxias. La fotometría es sencillamente una medición de la luz que recogemos en diferentes filtros. Por ejemplo, ponemos un filtro rojo y medimos cuánta luz recibimos de esa galaxia en total. Un filtro azul, un filtro verde, vamos teniendo diferentes filtros, vamos viendo diferentes partes del espectro. Entonces, este es un poco el trabajo en el que yo me dedico con el grupo de Canarias, que nos dijo antes Laura, con Otelo. Otelo es un sorbe, es el catastro más profundo que se ha hecho en una región muy limitada de cielo, de unos 7 minutos de arco por 7 minutos de arco. Pensemos que la Luna tiene un tamaño de 30 minutos de arco, es mucho más pequeñito que la Luna. Pero está hecho con el Gran Telescopio de Canarias, son imágenes muy profundas en diferentes filtros. Y bueno, para que veamos, aquí tenemos unas clasificaciones en que si las galaxias son de tipo temprano o tardío, o elípticas espirales, vamos a decir. Y aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación que se hacía típicamente con colores en astronomía. Era una buena clasificación, un 96%, pero como la mayoría de las galaxias son tardías, si todo lo clasificáramos como tardía, ya estaríamos acertando en el 94,5% de las veces. Entonces, con la clasificación por color, azul menos R menos rojo, podemos hacer una clasificación un poquito mejor que la que sería diciendo que son galaxias tardías. Mejoramos en un 2% la clasificación. Con un método de aprendizaje automatizado, de inteligencia artificial un poco más adelantado que esto, que es el discriminante, análisis de discriminante lineal, pues obtenemos un resultado un poco mejor, ya llegamos casi al 97%. Pero con una red neuronal llegamos a un 98,5% de clasificaciones correctas. Entonces, este sistema pues bate, digamos, a los otros sistemas que había de clasificación pues, notoriamente, ¿no? Y en este otro artículo que está aceptado, este ya está publicado, en este otro está aceptado solamente porque bueno, la revista tiene un poco de retraso, pero saldrá publicado en cualquier momento. Aquí estudiamos a qué distancia están las galaxias, el redshift. Entonces, los puntitos grises es la estimación que se tenía a partir de colores, a partir de ajustar los colores que había, los colores de las galaxias, con plantillas de galaxias que se tenían. Entonces, ibas trasladando la plantilla hasta que más o menos acertaba y entonces, pues está a esta distancia. Y en rojo es la clasificación que tenemos con la red neuronal. La clasificación perfecta sería esta línea azul. Cualquier clasificación que se vaya fuera de estas rayitas, por arriba y por abajo, ya se llama una clasificación desastrosa, ¿no? Ya no es bueno. Entonces vemos que con la red neuronal tenemos muchas menos clasificaciones extremas o desastrosas que con el sistema de plantillas, que es el que siempre se había utilizado. Entonces, este es un resultado que sale, que está en Astronomy and Astrophysics, que va a salir, espero, este año, pero ya está aceptado. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. De seguro sí vamos a tener muchas preguntas. Es siempre muy, muy interesante todo lo que ustedes nos vienen a exponer y la verdad ahorita quedan bastantes dudas. Adelante, no sé si gusta tengan una duda. Física Laura, no sé si tengas algún comentario. Sí, mi Diego, cuando estamos observando en la clasificación neuronal, tú metiste una base de datos con objetos conocidos, en donde Sí, tiene una cierta resolución. sí. Y luego entran los demás objetos y los llevas a una resolución similar para ver si es viable o no este objeto. No sé si, creo que tengo un fondo de ruido Sí. de algún micrófono abierto. ¿Tú te refieres a esta imagen? Bueno, en esa imagen, yo aquí lo que veo es que a la matriz yo la puedo, a cada uno de los píxeles, multiplicar por un factor y eso me da una mayor cantidad de luz donde ya lo tengo y podría ver la siguiente imagen, la del medio, por un factor nada más de multiplicación. Pero identificar quién es más complejo, porque para eso necesito tener, pues, ahora sí que la foto de Juan, para que cuando vuelva a ver a Juan, sepa yo que es Juan. Ok, vale. Mira, en realidad no es claro que aumenta la luminosidad porque el telescopio es mucho más grande. Es un telescopio de 4 metros frente a un 2,5. Entonces eso te va a aumentar la luz. Ahora, olvidémonos de la columna de en medio. Esto es lo que ve el Sloan, esto es lo que vemos con la cámara de Dark Energy. Entonces, obviamente porque el telescopio es mucho más grande, vamos a recoger mucha más luz. También porque los filtros son diferentes, vemos la imagen más azulada que la del Sloan, eso es un efecto de los filtros. Pero, mira, hay cosas como esta, por ejemplo. Aquí tienes algo que en esta imagen solamente dirías, pues esto puede ser ruido. Cuando la tratas con la red neuronal, descubres que aquí tienes algo, ¿Cómo hemos entrenado esta red neuronal? Bueno, hemos puesto imágenes similares. Bueno, yo no. Y sus colaboradores han puesto imágenes similares a estas galaxias, unas tomadas con el Sloan, otras tomadas con la cámara de Dark Energy. Y le han dicho, a esta imagen me tienes que dar este resultado. Y han entrenado la red para que esta imagen dé este resultado. Ya que han entrenado la red para eso, ya ponen otras galaxias que nunca ha visto la red. Y dice, ahora tengo esta galaxia. Y yo sé el resultado que me tienes que dar. Lo sé porque lo tengo, ¿no? Porque también se observó con el otro telescopio. Pero ya que te he entrenado con esta otra galaxia, ¿qué me vas a sacar de esta otra? Y me dice, pues te saco esto. Y comparo esta imagen con esta otra y son muy similares. O comparo esta imagen original de aquí con esta otra, o sea, la red me da esta y la comparo con esta otra y también son muy similares. Fíjate que aquí, por ejemplo, ha encontrado aquí otro objeto que aquí ni aparece, ¿no? O como apenas, ¿no? Entonces, o no digamos este otro. Aquí hay una galaxia de fondo también, que aquí ni se observa, ¿no? Entonces, ha hecho lo que se llama en inglés un enhancement, una mejora de la imagen, a partir de la red neuronal, porque la ha entrenado ya para que con este telescopio me tienes que dar imágenes que sean de este tipo. Y efectivamente lo hace bien, o sea, no se inventa cosas. Está dándonos unos resultados que son similares a los que observamos. Sí, obtiene un buen ajuste. Ajá. Sí se han entrenado, vamos a decir así, sí se han entrenado con estas imágenes.
pero luego está prediciendo estas otras. Y estas otras nosotros las tenemos observadas pues porque son nuestras imágenes de test para ver que está funcionando bien la red neuronal. Pero ya que sabemos que está haciendo bien la predicción, podemos poner imágenes que no tengamos imágenes en el Dark Energy, en la cámara de Dark Energy, y sabemos que la imagen que nos prediga será correcta. Esa es la ventaja de este sistema. Obtiene una mejor imagen, como quiera que sea. Antes, tú que has trabajado en imágenes, pues sabes que había filtros y podíamos... Estoy viendo una matriz y entonces veo XY y veo la intensidad en cada punto del píxel, y entonces estoy haciendo un factor multiplicativo a todo lo largo de la imagen, donde no tengo, ahora sí que tengo, donde tengo 0, pues si lo multiplico por 1000 me queda 0, mientras que si tengo 1 y lo multiplico por 1000, pues ya tengo 1000 cuentas, y entonces eso me va a permitir pues levantar lo que medio está en sombra y poderlo ver iluminado. Eso sí lo distingo. Y sí, hay factores en determinado momento que pudiera yo no tener completo. Por ejemplo, si vemos en la tercera línea, la tercera columna, ya el detalle es muy fino, ¿sí? Pero sí se logra una bastante similitud, a pesar de que pues sí, la primera no se ve realmente casi nada. Sí, logra de alguna manera obtener la del medio con bastante similitud con la tercera. Antes los filtros que utilizábamos, por ejemplo, cortábamos el fondo o multiplicábamos la señal cuando ya habíamos cortado el fondo, tal vez con alguna función especial, tal. Pero aquí no estamos haciendo exactamente eso. Estamos haciendo que a partir de la imagen que tenemos y la imagen que queremos tener, la red aprende a trabajar píxel por píxel. O sea, trabaja a un nivel que no podíamos trabajar antes. Antes eran como funciones muy generales, ¿no? Ahora está haciéndolo de otra manera, ¿no? Completamente diferente. Pero siempre necesitas un conjunto muy grande de entrenamiento, siempre necesitas entrenar con un conjunto grande para poder hacer esto, ¿no? Claro. Va quedando muy bien y están muy bonitos. Felicidades. Gracias. Adelante, Rafa. Sí, buenas noches, doctor. Sí, mire, mi pregunta es, ahora que se va a lanzar el nuevo telescopio, el James Webb, ¿se va a trabajar con ese telescopio para hacer esto o esto va a quedar obsoleto y las imágenes del telescopio van a ser mucho mejor? Pues básicamente esa es mi pregunta, porque sí hay una mejoría, pero ahora que está ese telescopio no va a ser este sistema un poquito obsoleto. Ok, de acuerdo. Son cosas diferentes. Con el James Webb sí vas a tener una resolución magnífica, en infrarrojo sobre todo, pero lo que no puedes poner en el espacio por dinero son telescopios del tamaño que puedas tener en la Tierra. O sea, hay planeados poner telescopios de 30 metros en Tierra. Eso van a captar muchísima más luz. Eso no lo puedes hacer desde el espacio. Entonces, son cosas diferentes porque la idea de una red neuronal no es tanto trabajar un objeto en particular como trabajar grandes cantidades de datos. Esos son los orbes, los catastros, ¿no? Como el SST. En cambio, los telescopios espaciales, generalmente, bueno, hay de todo, pero los de máxima resolución, digamos,
se dedican a cosas, a campos muy concretos, ¿no? Observar cosas muy concretas. Entonces, cada cosa sirve para lo que sirve, cada cosa tiene su nicho de trabajo, ¿no? Sí, Si claro. fue gran resolución espacial, pues sí, el web o el Hubble son fenomenales para eso. Pero si tú quieres estudiar la distribución de galaxias en el universo, pues vas a tener problemas porque los campos de esos telescopios son pequeños. Oh, En cambio, pensemos que con el LSST, el Observatorio de Vera Rubin, cada 3 noches se va a monitorear todo el hemisferio sur. ok. Por eso salen 15 terabytes de datos por noche. Ujú. Eso no lo puedes hacer con un telescopio espacial. No. Llegará el momento en que sí. Pero el momento Sí, en sí, que, sí. Ok, ya. Ajá, sí, sí, sí. que puedas trabajar de esa manera, de todas formas necesitas redes neuronales para poder sacar toda la información de esa ingente cantidad de datos. Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ese nivel. No tanto trabajar objetos en concreto o particulares, sino grandes bases de datos. Ajá, ok. Y otra, ¿estos objetos son de muy, muy lejanos? O Pues sea, hay de todo. En lo que se puede hacer con imágenes, pues llegas a distancias, hombre, sí lejanas, pero dentro de lo que podría ser un poco el universo local o un poquito más allá. ujú. En el momento en que tú te vas ya a un redshift, a unas distancias muy grandes, pues ya no puedes distinguir la forma de la galaxia, ¿no? Lo que ves ahí Sí, es un borrón, que no podrías decir nada de eso. Y entonces necesitas otro tipo de estudio. Normalmente es el fotométrico, o si el objeto es suficientemente brillante, obtener un espectro. ujú. Sí, porque en una de las imágenes que presentó estaba una galaxia lenticular, o sea, estaba una galaxia que estaba atrás deformada y esas son muy lejanas, ¿no? Sí, déjame ver. Aquí en esta, Esa, ¿no? ajá. O sea, Sí, esta, la que está en el centro, en realidad es una galaxia relativamente cercana y la masa de esta galaxia está curvando ajá, en el espacio-tiempo y una galaxia que está muy lejana, ok. la estamos viendo así, ¿no? Si estuviera perfectamente alineado, lo veríamos como un círculo, Sí, sí, sin sí. diferencia. Ok, ok. Cuando se desplaza un poquito del centro, pues vas obteniendo arcos, ¿no? Sí, ya se ve. Pero Sí, es, ok. ahora, claro, esta imagen ya está muy tratada. O sea, ya sabían que había aquí una lente gravitatoria y la han tratado mucho para que se pueda ver bien. Generalmente las lentes gravitatorias no se ven tan simplemente Ajá, o sea, has de tratar bastante la imagen, ¿no? sí, Pero con una red neuronal, pues eso lo va a hacer automáticamente, ¿no? Va a ver todas las galaxias que hay en el campo y las va a tratar y va a buscar, si la red está buscando lentes gravitatorias, va a buscar en cada galaxia a ver si hay una lente gravitatoria. sí. Y eso lo hace de forma automática. Las redes neuronales cuesta bastante entrenarlas, porque es una cosa de ensayo y error, ¿no? Entonces tienes que probarlo y es iterativo, ¿no? Varias veces. Pero una vez que está entrenada, la utilización es rapidísima, o sea, puedes hacer millones de galaxias en 10 minutos, ¿no? Con una computadora. Ujú. Demasiado potente, pero tienes que tener la red entrenada. Claro, ok. Gracias, doctor. Sí, nada de qué. Muchas gracias, doctor. En Facebook, pues le mandan muchas felicitaciones, Héctor Calderón, la Red Mexicana de los Telescopios, a la cual le mandamos un gran saludo. Alan David, desde Caracas, Venezuela, les manda muchos saludos. Y Raúl Calderón tiene una pregunta. Bueno, dice excelente presentación y aparte pregunta con qué programa se ponen capas y capas para poder hacer más nítido el color de una galaxia. Bueno, esto todavía es artesanal. O sea, no hay un programa así comercial que puedas comprar para hacerlo. En el año 2016
salió un paquete de programas, un API, que se llama Keras, que trabaja sobre librerías de tensores, que se llaman como TensorFlow, Ciano, otras que había. Pero ahora básicamente, casi la más importante es TensorFlow. Entonces, Keras trabaja sobre esa librería y es muy fácil de programar. Tú solamente vas poniendo capas, vas diciendo cómo quieres que sea la capa, y cuántas neuronas quieres que tenga, qué activaciones quieres que tenga la capa, tal. Es muy sencillo de programar, pero el programa al fin y al cabo es artesanal todavía, ¿no? No es como Word, ¿no? Que puedes comprarlo y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, para este trabajo que presenté antes, programar una red neuronal para que haga clasificación y estimación de desplazamientos a rojo fotométricos, las distancias, pues esto fueron, para que hiciera las dos cosas, por ejemplo, fueron como 15 líneas de código, no fue más, o sea, es sencillo. Con las convolutivas, con las que tratan con imágenes, no es mucho más complicado, generalmente. Las redes más complicadas que hay, que son redes que han utilizado millones y millones y millones de imágenes, pero pues para clasificar, por ejemplo, si es un bolso, es una bicicleta. Si buscan ustedes, por ejemplo, en internet, YOLO, así, YOLO, YOLO, van a ver videos donde una red neuronal está identificando esto es un coche, esto es una persona, esto es una bolsa, esto es una bicicleta, esto es un perro. Pues esos pueden tener más capas, pero de todas formas rara es la red que pasa de unas pocas decenas de capas. Sí pueden llegar a centenares, pero muy pocas redes lo hacen. Normalmente necesitas millones y millones y millones de imágenes, por ejemplo, en este caso, porque si no la red se satura y no te va a predecir bien. Si la red tiene demasiada potencia, tienes una red demasiado grande, tampoco te hace buenas predicciones, ¿no? Tiene que ser conforme a los datos que le vas a dar de entrenamiento. Es un juego, ya les digo, un poco artístico todavía, ¿no? Muy manual. Doctor, muchas gracias. Pues muy interesante todo esto de las redes neuronales y cómo nos están ayudando para entender un poquito más el universo, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo muchísimo más. Arturo Ibarra, adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. Siempre este tipo de temas es de gran actualidad y pues siempre me sorprende, ¿no? Sorprende a los neófitos. Tengo la inquietud de, no sé si lo mencionó en la exposición, ¿desde cuándo se estaría empezando a usar o desde cuándo se usó o empezaría a usarse la expresión red neuronal aplicado en este caso a pues, los ordenadores, a las computadoras, ¿no? Para este tipo de búsqueda comparativa, ¿no? Fíjate que la fecha en concreto no te la sabría decir, pero es como muy antiguo, ¿no? Tal vez venga desde los años 50 o 60. Pero era un concepto matemático. ¿Qué pasaba? Que pues, no había potencia de cómputo para hacerlo, ¿no? En el año 95, por ejemplo, tenía un compañero de tesis que le hizo sobre redes neuronales, la tesis de doctorado, pero estaba trabajando con 2 o 3 capas de 6 neuronas, como mucho, y las activaciones que tenían pues, eran sigmoidales, que no son, hoy en día casi solamente se utilizan para cosas muy concretas. En fin, eran redes muy sencillas, ¿no? Porque el cómputo que había tampoco te daba para más. O sea, ya en el año 2000, digamos, ya pues el cómputo era suficientemente potente como para
poder hacer alguna cosita más, pero todavía no había un desarrollo de software, básicamente de librerías de tensores, para trabajar bien con redes neuronales, ¿no? El gran salto adelante se hace sobre el año 2010, más o menos, 2006 tal vez, que aparece TensorFlow, que aparecen otras librerías de tensores. Todavía era muy engorroso de programar, o relativamente engorroso, pero ya en ese momento se podía hacer algo ya con redes neuronales, ¿no? Y luego ya en la década de los 2010 al 2020 salió la API Keras, te digo, que es un lenguaje de alto nivel para programar, está escrito en Python. Es muy fácil programar con eso. Salieron otras activaciones, ya no la sigmoidal o la lineal o todo eso. Salió la Rectified Linear Unity, o ReLU, que es una activación que permite que la neurona dé un resultado que es cero si el cálculo de la neurona es menor que cero, te va a dar cero. Y si es mayor que cero, te va a dar ese resultado. Entonces, ya no es una activación lineal, eso permite que las redes neuronales no necesariamente te hagan, se comporten como un programa lineal, ¿no? Como un gran... como una gran regresión lineal que estás haciendo sobre los datos, sino que permite hacer cosas ya no lineales. Entonces, eso permite que aprendan de una forma muy diferente a como aprendían, digamos, los machine learning de antes, ¿no? Que era todo funciones estadísticas continuas y de otra manera, ¿no? Entonces, ya me fui un poquito. ¿Cuál era la pregunta exactamente? No sé si te respondí. Sí, más sí, ¿cuándo surge el término? Entonces, el término surgió, ya te digo, como en los años, yo creo que 50, 60 debió salir, sino antes, porque, pues, o sea, la idea, digamos, conceptual, si era conocida, la matemática, digamos, ya se había hecho, pero no había forma de plasmarlo en computadoras de la época. Eso fue muy posterior. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gaby le dice que muy buena plática, muchas gracias. Y Octavio González, también muy interesante plática, felicidades, doctor. Y en Facebook, Claudia Madrigal. Hola, Clau, qué gusto que lo está viendo y le manda muchos saludos. Héctor Calderón, excelente plática. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, cuando menos por Zoom y por Facebook. De seguro irán saliendo más conforme nos vayamos adentrando un poquito más en el tema y nos encantaría para una segunda plática, ¿no? Justamente con todo lo que vaya arrojando todo esto. Sí, Física, adelante. Cambiando un poco de tema, Diego, ¿has estado últimamente en Canarias? ¿Cómo está la situación debido a la erupción del volcán? Mira, yo estuve de sabático en Canarias entre el 2019 y el 2020. Entonces ya hace más de un año que ya regresé. Pero sí, claro, pues tengo amigos allí y está en el observatorio en La Palma. El observatorio no se ha visto afectado, bueno, sí se ha visto afectado, pero no directamente. Lo que pasa es que debido a que el volcán está sacando mucha ceniza, tienen que cerrar la cúpula, no pueden observar. La última noticia es que llevaban como un mes cerrado el Gran Telescopio Canarias, porque ese además es más difícil de operar, ¿no? Otros telescopios como el MOT, el telescopio nórdico de 2,5 metros, esos que son más simples y tienen una respuesta más rápida,
pues lo que hacen es que están empezando a abrir, pero si cambia el viento y les viene la ceniza, lo cierran inmediatamente. Porque la ceniza sobre los espejos tienen una capa de plata encima, una capa de aluminio en realidad, y la ceniza es como cuchillas que lo cortan, eso, ¿no? Que no solamente lo ensucian, sino que además lo degradan completamente. Entonces, bueno, y aparte los instrumentos, si se llenan de ceniza, pues también puedes tener muchos problemas, ¿no? Entonces, están teniendo que cerrar básicamente el Gran Telescopio Canarias y muchos otros telescopios están cerrados. Y solamente los más pequeñitos y más manejables los están empezando a abrir ahora. Pero no les está afectando directamente, quiero decir, el volcán está en lo que se llama la Cumbre Vieja, que es la zona sur de la isla, es la zona más volcánica, y el telescopio está en la zona norte, en lo que se llama la caldera de Taburiente, que es un antiguo volcán, pero ya está apagado, y que el cono del volcán se hundió, entonces queda la cornisa, digamos, de uno de los lados del cono volcánico, y ahí está el observatorio. Pero esa zona no es volcánica directamente. Hay fotografías interesantes cuando estás en un observatorio, estás por encima de lo que se llama el mar de nubes. Hay una capa de inversión térmica en la atmósfera y las nubes quedan en medio y el observatorio está por encima. Bueno, pues se ve como la ceniza y el polvo del volcán sale supera la capa de nubes, el mar de nubes, y se ve como un hongo por encima de la capa de nubes, ¿no? Y de hecho los vientos cuando han soplado han llegado hasta América y a la ceniza volcánica, entonces sí tienen que tener mucho cuidado. Bueno, sí, se requiere mucho cuidado y va a haber que esperar. Pero Sí, bueno, está también bien. por el personal de allí porque pues tienen que tener cuidado con lo que respiran porque Sí. hay muchas partículas que les pueden hacer daño, ¿no? No solo eso, se tiene que recoger la ceniza porque si se mezcla con agua queda como una roca. Entonces, todo donde pudiera ocasionar un daño se tiene que levantar con mucho cuidado. Sí, bueno, y ese es otro de los problemas que tienen, que claro, el telescopio nórdico, por ejemplo, tiene una cúpula que es casi hecha a tamaño del telescopio, pero el GTC tiene una cúpula enorme, ¿no? ¿Sí? Y para limpiar eso no es sencilla. Ujú. Y si lo abren, entonces toda la ceniza se les cae dentro, entonces sí están teniendo muchos problemas con eso. Sí. Pues gracias. Y gracias por venir a darnos la conferencia. Ahora sí que es interesante contar con tu presencia. Mil gracias. Laura, ¿tenemos más preguntas? No, ya no tengo preguntas, todas son felicitaciones. Ya no tenemos preguntas. Es un Entonces, tema sí, interesante y complejo. así Sí, es. en realidad me imagino a la computadora con entrada de datos, de millones de datos, y quizás el punto más interesante es a la hora que saque la lista de lo que no identifique, Sí, porque ahí va a ser muy interesante que no está entendiendo. fíjate que la mayor parte de las redes neuronales se llaman aprendizaje supervisado. Esto es que tú le das un conjunto de aprendizaje y ellos aprenden. Esa es la forma normal de utilizarlos. Pero también hay redes no supervisadas que se llaman, que tratan de identificar pues objetos que no se conocen, ¿no? Y sí, eso es uno de los campos abiertos de investigación también. ¿Sí? Y al observar En redes. millones van a encontrar algo más, eso que ni que a fuerza. Sí, sí. Ahí va a haber muchísimas cosas, ¿no? Sí. Está muy bonito. Pues muchas gracias. Pues un Muchas aplauso, gracias. muchachos, por favor. Muchas gracias.
Doctor, si puede dejar de compartir tantito su pantalla para poder... Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, vamos a continuar con los agradecimientos. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos los grupos que están colaborando con nosotros a través de su Facebook, al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, al Bachillerato Alfonso Reyes en Zacapilechilac, Puebla, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la Sociedad Astronómica de Zacatecas, a la NUIT de Divulgación, a la Sociedad Astronómica de México, al grupo de San Pedro Mixtepec, que también están uniéndose a esta, a la Escuela 28 de Agosto, secundaria, a los exalumnos, y a los exalumnos que se están uniendo para seguir compartiendo con nosotros un poquito más de ciencia. Y pasamos ahora a darle un agradecimiento a nombre del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México, que otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor José Antonio de Diego por su excelente presentación. Redes neuronales en astronomía, una nueva forma de estudiar al universo. México, 20 de octubre de 2021, firman el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía, y el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Al calce están todos los logos de las distintas instituciones que están colaborando con nosotros, llevando martes, miércoles, jueves y viernes las conferencias de astronomía, y me faltaba de nombrar a la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, que está en el Ayuntamiento de Ozumba. A todos ustedes, muchísimas gracias por su colaboración y muy buenas noches por compartir un poco de ciencia desde la sala de su casa. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor. Y bueno, nosotros nos veremos este viernes a las 8 de la noche con nuestra tertulia astronómica. Y bueno, este fue un tema que pidieron mucho en una publicación que hicimos en Facebook de qué querían saber. Y por eso decidimos poner astronomía, astrofísica y ciencias del espacio, porque la gente quiere aprender algo sobre esto. Entonces los esperamos aquí. Ya saben que es una plática entre amigos y podemos participar todos. Y el próximo miércoles, dentro de 8 días, 27 de octubre, nos contaremos con la presencia del doctor en ingeniería Ricardo Ganem, que es un excelente compañero y amigo de la Sociedad Astronómica de México, con importancia del polvo cósmico. Los esperamos, vamos a tener temas muy interesantes. Muchísimas gracias y pues aquí seguimos, la Sociedad Astronómica de México, junto con todos los grupos de educación continua de la UNAM en su 50 aniversario. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias, Claudia Madrigal, que fue nuestra secretaria hace muchos años en la SAM. Le mandamos muchos saludos. Yo, bueno, Laura, Rubén, todos. Muchísimas gracias, Claudia, que nos estás viendo. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Buenas noches a todos. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas Bonita noches. noche, que descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Que Buenas vaya a noches. todos.